Bueno, vamos a dar por inicio la clase del día de hoy. Buenas tardes. Bueno, ya hoy es, después de un año, hoy es la última clase respecto a lo que es el técnico de ingeniería industrial. Entonces, bueno, ya con con esta clase del día de hoy culminamos el técnico. Les van a estar compartiendo ahí durante esta semana, de aquí al próximo miércoles, pues los siguientes pasos con respecto para obtener el título, ¿verdad? Y las diferentes opciones que ofrece IPEA. Entonces, nada más para que estén enterados, esta información les va a llegar vía WhatsApp en el grupo que tenemos, las va a estar compartiendo el coordinador. eh, y bueno, de parte mía, pues y ya hoy, como les comento, vamos a terminar el módulo de industrias en Costa Rica. Recordar que este módulo está un poco variado, entonces estuvimos ahí viendo un poquito de costos, estuvimos también trabajando un poquito, ¿verdad?, de los tipos de industria que hay en el país. Em, y bueno, hoy vamos a cerrar con todo el tema de salud ocupacional, referente a riesgos, ¿verdad? Todo el tema de seguridad, vamos a hablar de un poco de EPP, ya les voy a explicar qué es, y vamos a hablar un poquito de los riesgos que existen dentro de las industrias. Voy a compartirles un momento nada más para que quede en la grabación la apertura del material. Entonces déjenme nada más proyectarles un momento la toquecito. a Compartirles el screen y vamos a ver. Ok, déjenme nada más porque si no las va a compartir de manera infinita y nos da problemas. Pero para que me reconozca. Y bueno, para que nada más queden llamada la habilitación del material que va a estar ahí disponible. Entonces acá les estoy compartiendo. Meramente para que a nivel de plataforma el material que ya lo puedan accesar y puedan posteriormente pues realizar el examen. Igual, la misma vía, ¿verdad? Ya ustedes la conocen. No me voy a detener por acá. Y vamos a habilitar la última clase. Ok, aquí ya está habilitado el material. A partir de ahora pueden tener acceso al material. Ya está el examen y una vez que terminemos ahí, vamos a posteriormente a subir el video una vez que terminemos la clase. Voy a habilitárselos también. Y ahora sí. Voy a detener y empezamos con la presentación del día de hoy. Aquí estaría. Voy a mantenerlo ahí modo, no lo voy a poner en modo presentación para que no incurrir en problemas de infinito ahí que se duplica el monitor. Em, bueno, ya como les decía, hoy vamos a culminar el último módulo. eh, Vamos a hablar del tema de salud ocupacional. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de todos los riesgos, tema de seguridad laboral, ¿verdad? Todo el tema de ambiente. Vamos a hablar un poquito de los EPPs que existen, ¿verdad? Y posterior a eso, pues ya estaríamos culminando el técnico. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Eh,
como siempre empezamos, ¿verdad? Por los conceptos generales, pues voy a ir repasando algunos de ellos en cuanto a lo que son relevantes para el tema de salud ocupacional. Eh, y vamos a empezar con seguridad, ¿verdad? La seguridad, pues, es la ausencia de riesgo, ¿verdad? O eventualmente la confianza en algo, en alguien, en términos de que pueda tomar diversos sentidos según el área o campo en la que haga referencia, ¿verdad? Es un término que se utiliza en todas las industrias y eventualmente también en términos generales la seguridad se define como el estado de bienestar que se percibe y eventualmente que disfruta el ser humano. Meramente lo que es el concepto general de seguridad. Moviéndonos un poco al tema de la higiene del trabajo, pues son normas, eventualmente normas, procedimientos que están enfocados en la protección de la integridad física, ¿verdad? Y por supuesto mental del trabajador, y lo que busca es una preservación en los riesgos de salud, ¿verdad? En cuanto a las tareas y posteriormente también al ambiente donde se ejecutan esas tareas. La salud, ¿verdad? Que es básicamente el estado, ¿verdad? De bienestar físico, mental, social y bueno, esto es importante y no solamente en la ausencia de daño o enfermedad. En este caso, la OPS, ¿verdad? Que es la Organización Panamericana de la Salud, plantea una aspiración de todos los integrantes de la sociedad, que es el derecho a la salud. A nivel del trabajo, pues es eventualmente aquella actividad eh, básica, ¿verdad? Que esté definida y eventualmente exclusiva del ser humano. Y aquí es donde pues entra en relaciones con la naturaleza y transforma y al mismo tiempo pues y estas transformaciones suceden en el ambiente laboral. Eventualmente pues la unidad del ser humano con la naturaleza en base a una recíproca transformación y aquí básicamente hace mención a Ventacur, ¿verdad? Que en el trabajo el ser humano se objetiva y la naturaleza se humaniza. Luego tenemos la relación de salud-trabajo, que eventualmente pues es entre la salud de la persona trabajadora y el trabajo que realiza. Entonces, en cada una de estas acciones que ejecuta y en el medio ambiente donde realiza, existen tres, por decirlo así, elementos que son importantes también y que los vamos a estar conociendo en detalle. El agente, el huésped y el ambiente. Entonces, el agente pues son aquellos elementos de trabajo capaces de ocasionar daños ocupacionales y aquí empezamos a ir, como decirlo así, ¿verdad? Vamos a ir quebrando esos daños que pueden ocurrir y se dividen en categorías. Eventualmente tenemos los físicos, los biológicos, los químicos, los psicológicos, perdón, esa palabra siempre me cuesta, psicosociales, mecánicos y superficie. Entonces, eventualmente, pues los físicos es todo el tema meramente a temperatura, humedad, radiaciones, ruido, iluminación. El biológico, ¿verdad? Muy enfocado a temas de bacterias, hongos, virus. Los químicos, todo el tema de polvo, nieblas, vapores. Los psicosociales, ¿verdad? Que es la inadaptación del trabajo, la deshumanización del trabajo, la inestabilidad laboral, el salario inadecuado. Los mecánicos, que son todas las partes móviles de las máquinas, engranajes, bandas transportadoras, entre otros. Y las superficies, ¿verdad? Que es enfocado en el almacenamiento de material, orden, limpieza. Y también todo el tema de herramientas manuales, inclusive el tema de caídas. A nivel de huésped, pues se llama así a la persona que se desenvuelve en el medio laboral y eventualmente que recibe la acción de la gente capaz de producirle algún tipo de daño ocupacional. Tenemos el ambiente, que es donde, ¿verdad? Pues está la relación entre el huésped con el agente y eventualmente pues es el lugar de trabajo con las condiciones físicas y materiales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de los riesgos y eventualmente pues vamos a ver algunos ejemplos de ellos y vamos a desarrollarlos. Entonces un riesgo es básicamente una probabilidad que el peligro se materialice. Puede suceder hacia una persona, puede suceder hacia el apropiado, inclusive a procesos productivos. Eventualmente, algunos de los ejemplos que vemos a nivel de riesgos, pues tenemos los factores físicos inapropiados, la deficiencia visual, la fatiga, la falta de experiencia o instrucción ineficiente, alguna especificación inadecuada, inspección, control deficiente, manejo de inadecuados materiales son algunos de los ejemplos de riesgos que tenemos. El peligro es cuando un riesgo pasa a ser una condición o acto capaz de provocar daños a las personas, la propiedad y el proceso. Entonces, básicamente es que ya es un hecho comprobado que ya la persona en este caso
ya está comprobado que puede provocar un daño a algo ahí. Y eventualmente cuando esos, ¿verdad? Hay algún tipo de peligro, pues vemos una señalización, eventualmente como esta de acá que estamos viendo al lado derecho inferior de la filmina. Algunos ejemplos de los peligros, pues el utilizar un equipo de una manera, eh, perdón, los ejemplos de peligros, uno de ellos es utilizar los equipos de una manera incorrecta, también el almacenaje, ¿verdad? Que no se cumpla con alguna especificación, eso puede generar un peligro. Poner fuera de servicio algunos de los dispositivos de seguridad, levantar objetos de forma incorrecta, no respetar las señalizaciones, eventualmente pues trabajar bajo la influencia de alcohol o algún tipo de droga y la falta de preparación o asesoramiento es uno de los factores también que se puede provocar en un peligro. Y algo que solemos confundir, ¿verdad? Entre el accidente versus el incidente. Entonces el accidente es básicamente el suceso que no se planea, que no se desea y que eventualmente, pues cuando se materializa, provoca un daño, lesión, eventualmente pues hacia el objeto o a la persona. El incidente es un acontecimiento repentino que tiene lugar, y aquí específico, hago énfasis en el lugar de trabajo, y al representar un peligro potencial puede derivar un accidente laboral. Entonces, básicamente un incidente representa, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. Esa es la diferencia entre accidente versus incidente. Aquí lo vemos un poquito, ¿verdad? A nivel de costo de los accidentes, pues cuando son directos, enfocados en salarios, gastos médicos, paro de labores, daños materiales, atención especializada. Cuando son indirectos, pues vemos ahí los costos de producción, eventualmente demandas, costos comerciales, daño de imagen, inclusive el tiempo hacia los familiares. Algunos, como vemos nosotros los costos acá a nivel de salud ocupacional. Y ya yendo un poquito, ¿verdad? Después de que vemos la generalidad de lo que conlleva, pues, y toda salud ocupacional, pues, ¿qué es salud ocupacional? Y básicamente aquí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Y ya un poquito más en materia referente al día de hoy es todas aquellas disciplinas, todas aquellas técnicas, todas aquellas medidas que lo que buscan es alcanzar el bienestar de la persona trabajadora. Entonces, ya esto repercute en un programa, en una actividad, en protocolos, en medidas, que básicamente lo que buscan es durante el periodo de jornada laboral, o, ¿verdad? Eventualmente, para las compañías, cómo concienciar, ¿verdad? Cómo motivar a crear condiciones seguras, ¿verdad? Y donde eventualmente pues el trabajador está expuesto y siempre busca ubicar y eliminar las condiciones que puedan generar algún tipo de riesgo. Entonces eso es la generalidad o el objetivo principal de lo que es la salud ocupacional. Y la salud ocupacional, ¿verdad? Es como una ciencia interdisciplinaria. Y eso es porque en el campo de la salud es tan amplio, también tiene otra relación con otras ciencias. Entonces, eh, para poder lograr un estudio correcto, es necesario, ¿verdad? Realizar como una intervención interdisciplinaria. Entonces, eventualmente, pues, existe todo un proceso en donde, pues, la salud ocupacional empieza a interactuar, como lo menciona ahí, ¿verdad? Entre otras ciencias. Entonces, la salud ocupacional se va a involucrar en diferentes, como lo vemos ahí, diferentes categorías, lo podemos decir, en todo el tema de sociología industrial, psicología, la seguridad ocupacional que ya vimos, la higiene ocupacional, la medicina del trabajo, la higienología, la ergonomía, algunos de los cuales la salud ocupacional pues empieza a interactuar con otras ciencias. Y aquí vamos a ir viendo un poquito entonces, ya entrando más a profundidad, que es todo ese tema, ¿verdad? De la salud ocupacional que empieza a ser relevante y que eventualmente las compañías controlan. Entonces, hablemos de las condiciones y el ambiente de trabajo. Cada una de las ocupaciones, eh, esto no depende de verdad, si del sector económico. Lo que se busca es que exista un perfil del riesgo que esté determinado y eventualmente, pues por naturaleza, el proceso de trabajo en la que participa, la persona, por decirlo así, ya esté mapeado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos?
Y aquí incluye todo, tanto, ¿verdad? Como las herramientas que utiliza el trabajador y eventualmente también donde él se ubica, ¿verdad? O la maquinaria que emplea, inclusive las relaciones que tiene dentro de este proceso, ¿verdad? Que pueden ser, eh, por decirlo así, detectados y corregidos. Entonces, desde lo que es el diseño y la construcción de las instalaciones, ¿verdad? Referentes al tema de iluminación, de los ruidos, de la ventilación, de, ¿verdad? Todo lo que influye dentro de la condición de laboral, eventualmente, pues, lo que hace es encontrar múltiples condiciones de inseguridad, se detectan y luego se corrigen. Eso es lo que busca, ¿verdad? A nivel de condición y ambiente de trabajo. Ahora, a nivel de proceso y condiciones es exactamente lo mismo, solo que más enfocado, como les decía ahora, hacia las herramientas, hacia la máquina, hacia el lugar donde el empleado se encuentra, ¿verdad? Propiamente en el perfil del riesgo que está determinado y condicionado. Entonces va más específico, no tanto hacia la condición general, sino más específico donde él se encuentra. Algunos de los daños ocupacionales, pues el accidente de trabajo, es básicamente todo aquel hecho que sucede al trabajador como causa de realizar su tarea laboral como tal. eh, y eventualmente, pues durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrón. Existe la enfermedad del trabajo, que es algún estado patológico, ya que resulte de una acción continuada de una causa que tiene origen o motivo el propio trabajo. La fatiga laboral también, esto es otro de los daños ocupacionales, lo que es la psicosomática, que básicamente aquí lo que es por todo el tema de falta de adaptación, tanto lo que son los medios y elementos del trabajo, la condición de la persona que trabaja. Posterior a eso tenemos la insatisfacción, ¿verdad? Que es pues toda la alteración psíquica producida a causa de las condiciones del trabajo. Y tenemos también otro, ¿verdad? Que es el envejecimiento prematuro, que es básicamente que las condiciones fisiológicas, psicológicas, perdón, físicas y sociales de la persona que trabaja, pues básicamente entra en una alteración temprana. Y esto, pues, es una de los daños ocupacionales que están definidos. Ahora, viendo un poco la diferencia entre qué es un accidente y eventualmente qué es una enfermedad laboral, pues el accidente es una lesión corporal, ¿verdad? Es algo que ocurre y te genera una lesión al empleado y después pues, tiene una causa repentina, violenta. La enfermedad es básicamente un estado patológico, físico y mental, ya como lo detallamos ahora, que se desarrolló por medio de la tarea del trabajo que tiene que realizar el trabajador y eventualmente es una causa lenta repetida por largo tiempo. No sé, voy a ponerles un ejemplo acá. Un accidente es que yo esté trabajando en la estación de trabajo y que con una navajilla me corte el dedo, ¿verdad? Entonces en ese momento se convierte en un accidente. Y una enfermedad puede ser de que por el momento, por el movimiento repetitivo de la operación, con el tiempo desarrolla alguna patología como una tendinitis o eventualmente con un tema de desgaste, que eso ya se convierte en una enfermedad. Entonces, esta es la diferencia entre lo que es un accidente y eventualmente una enfermedad laboral. La teoría de la casualidad, dentro de la salud ocupacional, pues los accidentes y enfermedades no son modo alguno causales ni motivo de la fatalidad o al azar. Entonces, básicamente los accidentes y enfermedades laborales son producidos por muchas causas. Existen algunas clasificaciones, entre ellas pues las condiciones y las acciones. Todas las condiciones pues son las circunstancias físicas que pueden causar lesiones o alteraciones a la salud. Como vemos ahí un ejemplo, un equipo en mal estado, algún cable mal conectado, em, entre otros ejemplos. Y las acciones personales, pues sí, es cuando yo llego, ¿verdad? Tengo mis herramientas, tengo mi protección, pero no lo utilizo, entonces eventualmente pues se refieren más a la conducta que entra el trabajador a realizar. Si, y les voy a poner un ejemplo, si yo tengo una condición, ¿verdad? De trabajo, que tengo un cable tirado, pero eventualmente eso se cataloga como un cable mal colocado, un cable mal conectado o pelado, digámoslo así, sin la protección respectiva. Eso es una condición, ¿verdad? Porque es algo que está ahí en el momento y que me puede ocasionar un accidente. Las acciones personales inseguras es, por ejemplo, una operación que yo tengo que utilizar lentes de seguridad y no los utilizo. Entonces yo estoy tomando una conducta
en donde pues mi acción me puede provocar a mí un accidente, ¿verdad? Entonces eso hace aquí la teoría de la casualidad, hace la acotación. Alguna de la clasificación en control de los riesgos, aquí los podemos ver. Ya algunos los mencionamos de ellos. Físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos, sociales. Y entonces vamos a ir repasando cada uno de ellos. El físico, pues ruido, iluminación, el tema térmico eventualmente, ¿verdad? De que si hay aire, o que si el aire está muy frío, o que si no hay aire y que hace mucho calor, eventualmente esos son riesgos físicos que pueden ocasionar. Son las temas térmicas. Los químicos, contaminantes de las sustancias, casi siempre a nivel de sustancias es donde más se ven. eh, Pueden estar en una actividad determinada y también pueden contaminar a las personas o inclusive al ambiente. Algunos tipos de contaminantes en el aire, pues los polvos, la neblina, los humos, los gases, los vapores, son algunos de los cuales son tipos de contaminantes del aire que eventualmente se consideran como riesgos químicos. Tenemos los biológicos, que esos son todos aquellos que son por organismos con un determinado ciclo de vida y proceso de crecimiento y reproducción propio. Entonces, básicamente es que ya hay una penetración en el cuerpo humano y desencadenan alguna aparición de enfermedades infecciosas o parasitarias. Eso es el riesgo biológico, perdón. Algunos de los grupos principales que podemos ver en estos, tenemos las bacterias, que son microbios muy pequeños, tenemos los protozoos, que son organismos unicelulares microscópicos, tenemos los virus, ¿verdad? Que básicamente se encuentran en el tema de la hepatitis, la rabia, son formas de vida sencillas y pequeñas. Los hongos, que son microscópicas, carácter vegetal, y los gusanos parásitos, que son organismos animales de varios milímetros de tamaño que desarrollan alguna fase de su vida en el interior del cuerpo humano. Algunos de los ejemplos de lo que son los riesgos biológicos. Tenemos los mecánicos. Los riesgos mecánicos, pues son todos aquellos que se determinan, ¿verdad?, por algún peligro mecánico en el conjunto de factores físicos. Esto dando énfasis a la acción de la mecánica de los elementos de una máquina específica, alguna herramienta, alguna pieza a trabajar o materiales proyectados, llámese sólidos o inclusive los fluidos también. Los eléctricos, que es básicamente las que están originadas por la electricidad, eh, y están determinadas también a la gravedad de una descarga. Los fisiológicos, que son todos aquellos o conocidos también como ergonómicos, creo que esta palabra es la más utilizada o más común de escuchar, el tema ergonómico, y son todas aquellas situaciones o aquellos agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo o los elementos de trabajo de la fisonomía humana. Ahí podemos ver lo que les hablaba, ¿verdad? El tema de movimientos repetitivos, el tema de levantar una carga de una mala forma, ¿verdad? Todos esos son riesgos fisiológicos eventualmente catalogados ergonómicos. Tenemos los sociales, que los sociales, pues es básicamente en la relación de la inminencia, la contigüidad o la cercanía con un daño potencial. Está vinculado a que se concrete un daño. Entonces, básicamente, a modo resumen, pues es un riesgo social y que depende pues del entorno que rodea eventualmente pues al trabajador. Perdón, no me están pasando del riesgo social. Tenemos el compromiso de la dirección, como todo, ¿verdad? Y hemos eventualmente, desde que hablamos de calidad, desde que hablamos de productividad, por supuesto que la alta dirección eventualmente de la compañía pues debe tener un compromiso para que un sistema de gestión de salud ocupacional sea exitoso y eventualmente adquirir el compromiso de ahí para que sea luego cascadeado. Eventualmente también, como lo hemos visto entre otras cosas, ¿verdad? Debe haber algún tema de seguridad o una política como tal, eh, eventualmente de seguridad y salud en el trabajo. Y pues el documento, básicamente la gestión de seguridad y salud laboral, se hace a través de compromisos fundamentales, ¿verdad? Y se declaran también a través de la alta dirección. Entonces es un tema, ¿verdad? Que nace como, o sea, lo tiene que comprar la dirección de la compañía. También otra cosa importante que debe surgir dentro de la salud ocupacional, perdón, es la señalización y la rotulación.
Entonces existe una norma, ¿verdad? Con respecto a lo que son los colores de seguridad y su simbología, y eventualmente pues cada señal tiene su color, su significado, y eventualmente pues esa señalización está enfocada más bien, ¿verdad? Para poder hablar un solo idioma, ¿verdad? De manera estándar. Cada combinación pues tiene eh, un color, una forma geométrica y eventualmente pues esto es lo que atribuye esa información que es requerida para el tema de seguridad. Algunas de las clasificaciones de las señales, podemos ver señales visuales, podemos ver auditivas, olfativas, gustativas e inclusive táctiles. Un ejemplo es el orden y la limpieza, ¿verdad? Que eventualmente a través de lo que es esta clasificación de señales, pues el orden y la limpieza pues desempeñan, por supuesto, un papel súper importante porque viene a enfocarse mucho en la parte de prevención de accidentes, ¿verdad? Como habíamos visto el tema de las 5 S, no deja de ser también algo importante para lo que es seguridad, salud ocupacional. Y aquí es importante esto que menciona acá, ¿verdad? Que más de un 20% de los accidentes son producidos por falta de orden y limpieza. Y es totalmente cierto, ¿verdad? A veces por no tener un área ordenada o adecuada puede ocasionar accidentes. Principales resultados, ¿verdad? De lo que puede generar eventualmente una situación de peligro, ¿verdad? Pues o un accidente como tal. Se pueden reducir los costos de la operación. Si nosotros mantenemos el orden y la limpieza, pues más bien vamos a contribuir a que aumentemos la productividad, vamos a contribuir a que se reduzcan los costos de operación, vamos a contribuir a que el control de la producción mejora, vamos a conservar mejor los materiales y recursos y vamos a ahorrar tiempo porque tenemos un área ordenada y limpia. Y acá entra el EPP, ¿verdad? Que básicamente bueno, me faltaba mostrarles las claves para el orden y la limpieza, nada más como un flujograma, un flujo donde podemos ver cuáles son ¿verdad? Y por decirlo así, las reglas de oro en cuanto al orden y la limpieza, ordenamiento de procedimientos, operaciones de equipo, definir un lugar para cada cosa, mantener cada cosa en su lugar, regresarla a él cuando se desocupe, supresión de todo lo que es inservible y excedente, el cuidado en la limpieza de edificios, locales y equipos, y básicamente ahí vemos una imagen de la simbología. Y ahora sí, lo conocido como EPP es básicamente el equipo de protección personal, es un conjunto, ¿verdad? O es un equipo, conjunto de equipos, valga la redundancia, y lo que está, su función principal es dar garantía de la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Eso es importante, los EPP no eximen el riesgo o el peligro, solamente van a proteger al individuo del ambiente y del grado de exposición. Algunos de los aspectos indispensables, el certificado de aprobación, pues cada EPP debe tener grabado en su cuerpo el nombre de fabricante, el número CA, o bien lo que es la normativa con la que cumplen. Y aspectos que se desean es siempre, por supuesto, la comodidad, la estética, la tradición, eventualmente pues es dentro de lo que vemos ahí. Hay diferentes clasificaciones de EPP para la cabeza, protección contra las caídas, para los pies, para los oídos, para la vista, para la respiración, perdón, para la parte respiratoria y para también eventualmente la protección de manos. Algunos de los que vemos ahí a nivel de cabeza, pues los más comunes, los cascos, pues esto tiene su objetivo de verdad de proteger contra algún golpe con objetos, caídas de objetos, algún contacto con fuente eléctrica, química y física y eventualmente alguna caída. Aquí vemos algunos ejemplos del casco, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? Pues es proteger la cabeza y eventualmente también por algún golpe mecánico. El EPP contra caídas, normalmente algún cinturón de seguridad, eso es importante. Se recomienda o se dice, ¿verdad? Que por cada 1,80 m se debe utilizar un cinturón de seguridad, un arnés. em, y eventualmente, pues, esto ya es una regla.
El cinturón del liniero solo se aceptará en situaciones de posicionamiento y no como sustitución del arnés en cuerpo completo. ¿Alguna aclaración que hace ahí del tema de la norma, verdad? O el tema de lo que es la seguridad ocupacional, perdón, a nivel de altura. El arnés, aquí vemos cuál es el arnés de cuerpo completo. Es básicamente, pues como lo pueden ver ahí, cubren desde las piernas hasta la parte de los hombros. Y pues está diseñado pues al personal que trabaja en altura, montadores de grúas, estructuras metálicas y todo el tipo de trabajo que requiera, ¿verdad? Este soporte a nivel de altura. Aquí vemos un ejemplo de cómo es que viene del arnés, ¿verdad? De que está fabricado, es una banda de poliéster, tiene villas, tiene anillos, eventualmente que están recubiertos con zinc, bicromato y eventualmente pues tiene un anillo en la espalda deslizable que presenta bastante resistencia y pues se puede adaptar a cualquier cuerpo porque tiene pues ajustes, ¿verdad? Básicamente aquí vemos cómo está, cómo podemos ver ese arnés completo. El EPP por los pies, o para los pies más bien, es básicamente lo que vemos como conocidos zapatos, ahora son tenis, ¿verdad? Con punta de acero y básicamente pues lo que evitan es que ante la caída de algún objeto pues no vaya a lastimar el pie, es decir, pues tiene una protección. Esto lo vemos mucho en las bodegas y eventualmente también pues en algún tema mecánico, biológico, químico, eléctrico también son considerados importantes. Aquí tenemos un ejemplo de un calzado, ¿verdad? Que tiene una puntera. Ahora hay tenis muy, muy bonitas y muy chivas que hacen ver que antes eran horribles o muy pesados. Ahora hay modelos muy bonitos para el tema de los zapatos blindados. Y básicamente aquí lo que tenemos es la estructura, ¿verdad? Tiene protección, su material es resistente, algunos son, ¿verdad? Contra agua, waterproof y eventualmente también tienen una punta de acero que ya como lo mencionamos, pues protege la parte de los dedos, ¿verdad? Y parte del empeine del pie. Ok, tenemos los zapatos dieléctricos también. eh, y básicamente para aislar todo el tema de la corriente eléctrica. Otros ejemplos de protección para lo que es los pies. Nos movemos ahora al EPP auditivo, conocido como orejeras, tapones y eventualmente donde existan ruidos superiores a 80 decibeles. Eventualmente las áreas están rotuladas y se requiere el uso de estos eh, dispositivos de seguridad personal. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, las orejeras, ¿verdad? Aquí no hay mucho como que explicar, ¿verdad? Pero sí, son vacilonas. Los tapones, eventualmente también a veces hay unas esponjitas que parecen como confites. Son muy comunes también en la parte de donde hay mucha máquina, ¿verdad? Mucho ruido, eventualmente mayor a 80 decibeles, como lo decía. Luego tenemos el EPP facial, es básicamente cuando existe alguna lesión de ojos o cara, ya sea por partículas, fuentes de calor, radiaciones. Aquí tenemos un casco con una malla, uno de los ejemplos. Y aquí tenemos algunos diferentes tipos de anteojos que también se utilizan para algún tema de impacto, abrasión, eventualmente cuando se trabaja con máquinas, químicos, epóxicos, Loctites, entre otro tipo de cosas. Así va a ser pues las diferentes opciones que hay para los lentes. Estos son uno de los más comunes. Algunos utilizan, ¿verdad? De este color como negro porque eventualmente se trabaja con una protección porque hay veces que hay equipos que irradian UVs eventualmente por curados o entonces por la luz ultravioleta. Hay también lentes oscuros que lo que hacen es una protección hacia la vista de la persona. Tenemos el EPP respiratorio. eh, por lo general, pues a nivel de polvo, diluyentes, aditivos. Y acá, pues según el tema el ambiente, así va a ser el grado de mascarillas. Hay algunos que utilizan cartuchos químicos, otro es solamente para filtrar polvos. Y ahí eventualmente, pues tienen ya, según
su, su categoría de trabajo, pues así puede ser la protección respiratoria. La mascarilla antihumos es la más común, la que normalmente vemos ahí con un pequeño filtro, con capas múltiples de fibra. Ya luego tenemos las mascarillas antigas, ¿verdad? Que ya tienen un respirador oral o nasal, tienen doble filtro y eventualmente pues hasta una purificación de aire, o sea, son más, más por decirlo así, como un poquito más complejas, ¿verdad? Eh, Luego tenemos el EPP para las manos, generalmente guantes. Aquí el ejemplo que tenemos es para, obviamente todo esto lo que viene a proteger es tema de quemaduras, heridas, escoriación, golpes, inclusive algún contacto con alguna sustancia que sea, ¿verdad? Pues química o que vaya a ocasionar alguna lesión. Tenemos un ejemplo de guantes de cuero. Tenemos guantes dieléctricos también, pues eventualmente por los que ejecutan maniobras en temas de energía. Hay guantes anticorte, hay guantes meramente para proteger, guantes de látex meramente por químicos o algo así. Igual, guantes anticorte, hay por grados, depende de los materiales con los que trabajan las personas, eventualmente así es para protegerlos de alguna cortadura, etcétera. Luego tenemos el EPP para lo que es el cuerpo, eventualmente ahí el famoso delantal, pues para evitar salpicaduras de alguna sustancia química. Y esta parte de lo que hace es proteger el tronco, el abdomen y las piernas del trabajador y eventualmente son o mayoritariamente son de, de cuero. Acá tenemos algunos de los EPPs para el cuerpo, ¿verdad? También hay eh, para lo que es la limpieza, el corte, soldaduras, presencia de sustancias derivadas, superficies, los trajes, por ejemplo, que utilizan el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Que están desarrollados para poder estar en superficies calientes y eventualmente pues requieren o les dan una protección a la persona. Y eventualmente pues aquí, bueno, aquí está el ejemplo. El fuego y pues ya que estamos hablando del tema de los bomberos, pues es un proceso químico entre el oxígeno y el aire se combina y eventualmente pues entra una presencia del calor y pues y a través de estas combinaciones es que se genera el fuego. Existen calificaciones, ¿verdad? De los fuegos. em, y básicamente, pues, es importante mencionar esto, ¿verdad? Que todo el tema de combate contra incendios está regulado por la NFPA, que es el National Fire Protection Association. Básicamente, pues, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Y aquí hay algunos de los riesgos, ¿verdad? Entonces, o más bien de los tipos de fuego que existen. Está el tipo A, que son los que entran en el tema de madera, papel, cartón, tela, plástico. El tipo B, ¿verdad? Que se involucra en algún tipo de pintura, gasolina, petróleo. El tipo C, que entra por la parte de equipos, instalaciones eléctricas. El D, que es el sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio. Y finalmente tenemos el K, que es meramente con el tema de grasas y aceites de cocina. Y para esto también pues existe, para cada uno de estos tipos de fuego, entra acá a funcionar un extintor para cada uno de ellos y que básicamente lo que hace un extintor es, ¿verdad? Pues a través o más bien es un aparato que como lo menciona ahí está diseñado para que la descarga de una determinada cantidad de la gente, ¿verdad? Que va a ir a combatir ese tipo de fuego, pues pueda ser controlado o inclusive erradicado. Y aquí pues para cada uno de ellos está, ¿verdad? Las categorías. Para lo que es la categoría del tipo A, que era madera, papel, cartón, tela y plástico, tenemos el agua a presión. También tenemos el water mist, ¿verdad? Son algunos de los que se utilizan para ese tipo de fuegos. Para el tipo B está el dióxido de carbono. Eventualmente también hay uno que se utiliza para los tres tipos de fuego, que es el que vemos ahí. Y eventualmente para el D y el K, tenemos ahí el 571, que es con polvo químico.
Y para el tipo de fuego K, ya ahí lo que se utilizan son químicos húmedos. Eventualmente, pues estos son algunos de los que estamos viendo nosotros para poder controlar esos tipos de fuego. No sé si por acá hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Ya se me perdió Meet, aquí está el Meet. La salud ocupacional, ¿verdad? Como cualquier otro departamento, tiene sus funciones, sus responsabilidades. Es súper importante. Eventualmente, pues una compañía trabaja en personas y muchos de los lemas que se utilizan es que esas personas lleguen y se puedan ir a sus casas a como llegaron o mejor. Y bueno, ya con esto, para no ser más extenso el tema, de mi parte ha sido un placer, ¿verdad? Y gracias por unirse el día de hoy a Johan, José y Keitel. Y para los que no pueden estar acá, yo sé que van a estar viendo ahí el video después. De mi parte ha sido un enorme placer acompañarlos durante este año y poderlos haber compartido durante este tiempo con ustedes, compartirles un poco de mi conocimiento también. Desearles el mejor de los éxitos. Yo creo que ya, si llegaron hasta acá es porque, se los decía la última vez, ¿verdad? Se propusieron una meta y a veces eh, yo vi este grupo cuando empezó, si más no recuerdo, éramos como 150, ¿no? 100, por ahí. Y veo ahora que somos como 25, entonces decía de reconocerlos a ustedes por la resiliencia y por la constancia. Yo sé que a veces no es fácil, pero sí, bueno, y muchas felicidades. Pónganle bastante a este examen y a este módulo para ya que puedan cerrar el técnico. Ha sido un placer y espero verlos ahí en el camino. eh, y de muchas felicidades. Que tengan una linda noche y espero verlos ahí pronto. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias más bien por compartir tanto el conocimiento. Y igual, y para todos éxitos, chiquillos. Ya somos campeones con solo estar aquí. José, muchas gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Placer.